¿Te ha pasado que ves a alguien con ropa de marca, con un celular nuevo, con un auto carísimo y piensas, wow, esta persona le debe de ir muy bien y debe de estar forrada en lana? Pero si te dijera que muchas veces las personas que realmente tienen dinero no se ven así, que quien de verdad lo tiene no lo anda gritando, el día de hoy quiero hablarte de eso precisamente. No para criticar a nadie, ese no es el punto, sino para que podamos empezar a ver el dinero desde otra perspectiva, un lugar más sano, más tranquilo. Porque el dinero de verdad, ese que te da seguridad, que te deja dormir bien, que no te tiene contando los días hasta la próxima quincena, no hace ruido. Y eso lo puedes empezar a construir tú, desde donde estás. Esto es lunes de Consejo Financiero y hoy vamos a ver el dinero de verdad no hace ruido. Y sin más, comenzamos. Comencemos por hablar el mito de tener dinero. Vivimos en un mundo donde parecer tener dinero muchas veces importa más que realmente tenerlo. Carros, relojes, el celular más nuevo, viajes de lujo que solo vemos en redes. Y ojo, no tiene nada de malo disfrutar lo que tienes, para eso se trabaja. Pero hay que reconocer algo, lo que vemos desde afuera no siempre refleja la realidad financiera de una persona. Hay quienes ganan bien, pero viven al día, sin un solo peso ahorrado, y están hasta el tope con la tarjeta solo por mantener una imagen. Y también hay personas que ganan lo justo, pero que viven tranquilas, sin deudas, con un fondo de emergencia bien armado y sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Entonces te pregunto, ¿qué prefieres tú? ¿Tener tranquilidad o sentir que tienes que estar comprobándole a los demás que tienes tranquilidad? ¿Cómo se comporta alguien con verdadera estabilidad financiera? No te voy a hablar de millonarios inalcanzables. No se trata de celebridades ni empresarios que salen en revistas. Te hablo de la gente real, como tú y como yo, que vive tranquila, que toma decisiones con cabeza y que ha aprendido a manejar su dinero con inteligencia. ¿Quieres saber cómo se comportan? En primer lugar, gastan con intención. No compran porque algo esté de moda, sino porque realmente les aporta valor a su vida. No compran para impresionar, compran para estar mejor, no para que los demás piensen que lo están. Invierten en lo que no se ve, en la salud, en educación, en tiempo con calidad, cosas que no vas a subir en redes, pero que cambian la vida de fondo. Tienen hábitos sencillos, pero constantes. Ahorro automático, control de gastos, previsión. No hace magia, hace rutina. Te pongo un ejemplo. Es como un bambú. Pasa unos años creciendo bajo tierra, en silencio, sin que nadie lo vea. Pero cuando por fin brota, lo hace con fuerza y se sostiene solo. Así es la estabilidad financiera. No siempre se nota, pero cuando llega, te sostiene en serio. Ahora veamos por qué aparentar cuesta caro, tanto emocionalmente como financieramente. Aparentar no es gratis, cuesta dinero y también cuesta energía. Cuesta vivir para los demás, estar pendiente todo el tiempo del qué van a decir, comprar cosas que ni necesitas para impresionar a personas que la verdad ni te importa tanto. Y mientras haces eso, tu paz se va, tu tranquilidad desaparece. ¿De verdad crees que vale la pena eso? Te lo digo en serio, mucha gente que parece exitosa está hasta el cuello de deudas, vive al día, sin red de apoyo, sin colchón financiero, y al mismo tiempo hay personas que no presumen nada, que no andan diciendo cuánto ganan ni mostrando nada, pero que tienen lo más valioso, la libertad de elegir, tranquilidad, tiempo y opciones. Eso es riqueza real y muchas veces no se nota. ¿Qué es tener dinero entonces?
Tener dinero no es tener más billetes, no es llenar tu vida de cosas, es poder decir con calma: estoy bien incluso si me quedo sin trabajo unos meses, puedo echarle la mano a alguien si lo necesita. No me estreso cada vez que llega el estado de cuenta de la tarjeta. Duermo tranquilo porque tengo un plan, porque no vivo persiguiendo la próxima quincena. Eso es riqueza real. Y muchas veces no se nota desde afuera, pero sí se siente por dentro. Se nota en cómo caminas, en cómo hablas, en cómo descansas. Y lo mejor, cualquiera puede empezar a construirla. ¿Y cómo puedes empezar tú ese camino? Aquí viene lo importante, porque todo esto que te he contado no sirve de nada si no lo aplicas en tu vida real. Así que te comparto algunos pasos simples para empezar a construir estabilidad financiera, sin tener que impresionar a nadie. Primero, necesitas aceptar tu punto de partida, sin culpas ni vergüenza. Todos arrancamos desde algún lugar y está bien. Esto no es una competencia, es un proceso. Número 2. Deja de gastar para los demás. Antes de comprar algo, pregúntate: ¿esto lo quiero yo o solo lo estoy comprando para que otros lo vean? Esa pregunta por sí sola te puede ahorrar muchísimo dinero. Número 3. Ahorra aunque sea poquito. Cada mes, cada semana. No importa cuánto, lo importante es que lo hagas de forma constante. La constancia le gana a la cantidad siempre. Número 4. Piensa en tu yo del futuro. ¿Qué decisiones puedes tomar hoy que tu versión del futuro de 5 años o 20 años te van a agradecer? Número 5. Aprende e infórmate. Cada video, cada libro, cada decisión que tomas con conciencia suma. No necesitas ser experto en finanzas para empezar, solo necesitas ganas de hacerlo mejor. Mira, no necesitas ser millonario para vivir en paz. Lo que necesitas es orden, intención y dejar de correr detrás de lo que no necesitas. Porque cuando dejas de perseguir apariencias, empiezas a construir libertad real. Ahora, déjame decirte que no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que no se muestra está ausente. El dinero de verdad no hace ruido, porque quien tiene lo que necesita no necesita demostrar nada, y tú puedes construir eso, sin lujos innecesarios, sin andar aparentando y con decisiones chiquitas pero constantes, porque el objetivo no es que parezca que estás bien. El objetivo es estar bien de verdad. Si este video te hizo pensar, te puso a reflexionar, te invito a darle like y a compartirlo con alguien que también esté buscando vivir mejor, no solo aparentar más. Y si quieres seguir aprendiendo cómo mejorar tus finanzas sin perder tu esencia, suscríbete. Aquí hablamos claro, sin juzgar y con ganas de ayudarte. Esto fue Lunes de Consejo Financiero en tu canal La Bitácora de la Riqueza. Yo soy Carlos Corona y nos vemos en el próximo video. No sin antes recordarte que solo tienes que dar el primer paso. Y si ese paso es informado, mucho mejor. Hasta la próxima.